El Pentateuco samaritano. Los traductores de la Biblia no poseemos los textos originales en hebreo, arameo y griego para traducirlos a nuestros idiomas. Solo tenemos fuentes de segunda mano, sea manuscritos hebreos, sea traducciones antiguas. Todos son copias de copias de copias. En un video de calidad titulado La transmisión del texto del Antiguo Testamento, Andrew Case explica que los estudiosos sí intentan reconstruir el texto hebreo original y, para hacerlo, comparan las diferencias que existen entre los manuscritos y seleccionan la variante que les parezca más original. Se llaman testigos textuales y el video menciona 6 de ellos. La Septuaginta, antigua traducción griega del Antiguo Testamento. Los rollos del Mar Muerto o de Qumran. La Vulgata, traducción latina hecha por Jerónimo alrededor de 400 después de Jesucristo. Los Tárgumes arameos. La Peshita siriaca, que data de los primeros siglos después de Jesucristo. El texto masorético, que encontramos en las Biblias hebreas impresas y que es el texto fuente para la traducción. Estos testigos textuales cubren casi todo el Antiguo Testamento, pero hay otro testigo importante, que se limita a los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esta fuente, que se menciona mucho en los comentarios bíblicos, es el Pentateuco samaritano. Hoy en día, los samaritanos viven principalmente sobre o cerca de su monte sagrado, el monte Gerizim, en la ciudad de Nablus, el antiguo Siquem. Después de muchos años de declive, la comunidad volvió a florecer otra vez. Están muy orgullosos de sus tradiciones antiguas. Su sacrificio del Cordero Pascal atrae muchos turistas judíos, quienes ya perdieron la tradición hace 2000 años. Su libro sagrado, el Pentateuco, está escrito en hebreo. Lo pronuncian de una manera muy distinta de la pronunciación que se usa en Israel. Shema Yisrael, Shema Elohim Shemad, وابطأ شما إلوك أذكر لبابك واذكر نفسك واذكر ميؤودك وايو أدبي بارم إلا إيشر آناكي أمسابك أيوم علي بابك وشننت ما ألبانك ودبرتها بما أفشبتك ببيت أبليكتك بديرك غشكابك وفقومك وقاشرت ما نوت على يدك وايو ألتاتا فوت برينك وكاتبت مع المزوز وتبتك وفشارك. También la escritura llama la atención. Es una variante actualizada del alfabeto hebreo más antiguo que se llama paleohebreo. Ya antes de Jesucristo, los judíos estaban adoptando el alfabeto cuadrado. Al mismo tiempo, seguían usando el alfabeto paleohebreo para usos específicos. Este rollo de Levítico, encontrado en Qumran, está escrito en paleohebreo. El Pentateuco samaritano se desconocía en Europa hasta el año 1616, cuando Pietro de la Valle obtuvo un manuscrito que fue publicado. Esto causó un debate intenso entre estudiosos católicos y protestantes. ¿Cómo debían interpretar las 6000 variantes pequeñas y grandes que existían entre el texto masorético y el Pentateuco samaritano? Según los católicos, las variantes demostraban que había una pluralidad de testigos textuales.
el texto masorético era nada más uno de ellos y tal vez sus errores se podían corregir por medio de la Septuaginta y del Pentateuco samaritano. Y quién sabe, el Pentateuco samaritano estaba más cerca del texto original. En medio de esta confusión textual, los estudiosos católicos defendieron la decisión de la Iglesia Católica de designar un solo testigo textual, la Vulgata Latina, como su Biblia autoritativa. En cambio, los protestantes se aferraban al texto masorético como la única base de traducción a otros idiomas y consideraban su texto más original. Según ellos, las variantes tanto de la Septuaginta como del Pentateuco samaritano eran corrupciones de copistas y editores con respecto al texto original. Los protestantes no podían negar las coincidencias entre el Pentateuco samaritano y la Septuaginta, pero las explicaban como indicios que los traductores habrían consultado el texto samaritano durante la traducción al griego. En los libros de referencia se usan abreviaturas para designar el Pentateuco samaritano, PS, SP, SAM-P, o esta espiral, que es la letra S en escritura samaritana. Es tiempo de que veamos unas diferencias entre el Pentateuco samaritano y el texto masorético, que fueron introducidos por los copistas. Aparte de la gran cantidad de detalles de ortografía e idioma que no tienen relevancia para la traducción, son 4 categorías: diferencias de contenido, armonizaciones, alineación de órdenes y su ejecución, y adiciones consideradas samaritanas. Para empezar, las diferencias de contenido. Algunas diferencias son pequeñas, como en Génesis 47:21, donde dice que José transportó al pueblo a las ciudades, pero según el Pentateuco samaritano, José los hizo trabajar como esclavos. 2 letras muy similares, Dalet y Resh, se han confundido. Pero, ¿quién se confundió? ¿Y qué variante es la correcta? Versiones como Dios habla hoy y la Nueva Versión Internacional mencionan en una nota de pie que aceptan el variante samaritano. Una diferencia más importante es Génesis 2:2, donde dice: Dios terminó en el día séptimo la obra que hizo. Pero esto causó un problema teológico. Parece que Dios estaba trabajando en el día sábado, el día de reposo. Para resolver este problema, un copista puso: Dios terminó en el 6º día la obra que hizo, el viernes, pues. Y es que llegó a ser la variante del Pentateuco samaritano. También hay muchas diferencias en los números, por ejemplo, las edades de los patriarcas. Armonizaciones. Lectores y copistas antiguos se sentían incómodos ante inconsistencias en pasajes paralelos. Por eso, los armonizaban, quitando inconsistencias y láconas. Por ejemplo, cuando los israelitas se quejaban contra Moisés. Dicen, según Éxodo 14:12, ¿acaso no te dijimos en Egipto, déjanos trabajar en paz para los egipcios? Es preferible ser esclavo en Egipto que morir en el desierto. Pero no encontramos pasaje donde lo haya dicho antes.
en el Pentateuco samaritano, el texto de Éxodo 6:9 se completó para así tener la cita. Entonces Moisés intentó contarles esto a los israelitas, pero no lo quisieron escuchar porque estaban impacientes por todo el trabajo que tenían que hacer. Y el Pentateuco samaritano agrega la queja que acabamos de mencionar. Alineación de órdenes y su ejecución. La narración hebrea es concisa. A menudo el narrador no menciona que las personas obedezcan una orden divina. En tales casos, el Pentateuco samaritano muchas veces agregó la ejecución de la orden de Dios. Por ejemplo, en Éxodo 8:20, el Señor le dijo a Moisés: «Ve a encontrarte con el faraón por la mañana, cuando él baje al río, y dile: el Señor me envió a decirte, deja libre a mi pueblo para que me adore». Pero no menciona el texto que Moisés lo haya hecho. El Pentateuco samaritano completa el texto 3 versículos más adelante, agregando: Moisés y Aarón fueron al faraón y le dijeron: así dice el Señor, deja libre a mi pueblo para que me adore. Por fin hay adiciones consideradas samaritanas. En algunos pasajes se encuentran variantes que siempre han sido considerados adiciones sectarias en el interés de la comunidad samaritana. Unos ejemplos: en Deuteronomio 27:4, los israelitas tienen que construir un altar sobre el monte Ebal, según el texto masorético. Pero según el Pentateuco samaritano y otros testigos textuales, sobre el monte Gerizim. Cada día, más estudiosos piensan que la variante del Pentateuco samaritano es original y el texto masorético es una corrección teológica. Otra variante aparece en las leyes que prohíben que haya altares locales en cualquier lugar y que ordenan que haya un solo lugar para rendir culto a Jehová. Por ejemplo, en Deuteronomio 12:5, Moisés ordena destruir santuarios paganos y dice: ustedes no adorarán al Señor su Dios de esa manera, sino irán al lugar que el Señor su Dios elija de entre todas sus tribus para establecer ahí su nombre. Los judíos lo explican así: Jehová todavía no había dado a conocer que Jerusalén es el lugar electo para el templo futuro. En cambio, el Pentateuco samaritano dice: irán al lugar que el Señor su Dios eligió. Y según los samaritanos, el único lugar que Jehová ya había elegido era el monte Gerizim. La mayor variante la encontramos en los 10 mandamientos. Después de no codiciarás, el Pentateuco samaritano tiene otro mandamiento más, ordenando escribir la ley sobre piedras y construir un altar sobre el monte Gerizim. El altar servirá para ofrecer todos los sacrificios que Jehová había mandado traer. Este nuevo mandamiento está compuesto de citas bíblicas. Ahora, ¿cómo interpretar todas estas variantes? ¿Habría posibilidad de que el Pentateuco samaritano contuviera, aunque fuera parcialmente, variantes que sean más originales que el texto masorético? En 1815, el estudioso alemán Guillermo
Gesenius, publicó un libro sobre el Pentateuco samaritano. Afirmó con certeza que el texto masorético presentaba un texto más original que el Pentateuco samaritano. Gesenius consideraba casi todas las variantes del Pentateuco samaritano como errores, variantes secundarias y cambios intencionales. Si revisamos otra vez los ejemplos ya mencionados, podemos entender su juicio, sobre todo en el caso del 10º mandamiento samaritano. En solo 4 casos, Gesenius reconoció una variante samaritana como original. Un ejemplo famoso, en el texto masorético de Génesis 4:8, leemos literalmente que Caín dijo a su hermano Abel, punto. Y cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Pero faltan palabras de Caín. ¿Qué dijo? Según el Pentateuco samaritano, dijo, salgamos al campo. Estas palabras ya las encontramos en la Septuaginta, pero ¿el Pentateuco samaritano las tiene en hebreo? Esto demuestra que la traducción griega efectivamente estaba basada en un texto hebreo diferente del texto masorético. Muchas versiones en español aceptan esta variante. La opinión de Gesenius, que el Pentateuco samaritano estaba casi sin valor para la crítica textual, ha tenido mucha influencia. Imagínense el choque cuando en 1947 se descubrieron rollos cerca del Mar Muerto que datan alrededor de 100 antes de Jesucristo. Rollos en que ya encontramos la mayoría de las variantes consideradas samaritanas. Por esta razón, estos manuscritos se llaman pre-samaritanos. Estos rollos demuestran que el texto samaritano es de gran antigüedad. Parece que las diferencias con respecto al texto masorético, como las armonizaciones y la alineación de órdenes y su ejecución, provenían de una técnica de edición que era popular en los siglos antes de Jesucristo. La meta de esta técnica editorial era quitar inconsistencias entre varios pasajes del texto sagrado. La mayor parte de las variantes en el Pentateuco samaritano no son cambios tardivos y sectarios. Hoy en día, solo queda un grupo de 4 o 5 variantes que, en la opinión de la mayoría de los estudiosos, los samaritanos sí cambiaron con propósito para sustentar su religión. El ejemplo que más destaca es el mandamiento de construir un altar sobre el Gerizim. Pero las investigaciones más recientes sugieren que hasta el texto del mandamiento de Gerizim conforma a la técnica antigua de edición y que este mandamiento exactamente cupo entre los fragmentos del contexto que sobrevivieron del rollo del Éxodo presamaritano. Si esta teoría fuera correcta, las consecuencias serían revolucionarias. El Pentateuco samaritano completo, incluyendo el mandamiento de Gerizim, era un texto de gran antigüedad que circulaba entre todos los judíos antes de Jesucristo y que llegó a ser el libro sagrado de los samaritanos. Los estudiosos están ansiosos de descubrir más. Ahora, ¿cuál es la aportación del Pentateuco samaritano para el estudio de la Biblia? El Pentateuco samaritano
contiene ejemplos de una exégesis antigua del Pentateuco. Muchas variantes textuales nos muestran cómo se interpretaban palabras o pasajes difíciles. Y cuando coincide el texto hebreo del Pentateuco samaritano con el texto masurético, a veces parece que los samaritanos lo pronuncian de una manera diferente y que esta pronunciación refleja otra interpretación. El Pentateuco samaritano demuestra que muchas veces las variantes de la Septuaginta no siempre provienen de los traductores, sino efectivamente de un texto hebreo alternativo que ellos tenían y que era similar al Pentateuco samaritano. Recuerden los ejemplos que ya vimos antes. El sexto día en Génesis 2:2 y salgamos al campo en Génesis 4:8. Pero la coincidencia de una variante encontrada en el Pentateuco samaritano con la Septuaginta no comprueba que tal variante sea la original. No cabe duda que el texto masurético es el texto original en la mayoría de los casos. Las técnicas editoriales, tal como la armonización de pasajes paralelos y la alineación de órdenes y su ejecución, son secundarias, porque los copistas las aplicaban cuando encontraban inconsistencias en su texto fuente, que se parecía más al texto masurético. Pero a pesar de su carácter secundario, los estudiosos suponen que el Pentateuco samaritano a veces nos apunta hacia una versión más original que el texto masurético. Y acabamos de ver que algunas de sus variantes entraron en las traducciones de la Biblia. Sin embargo, casi todos estos ejemplos están debatidos. Los estudiosos se dan cuenta de lo poco que saben con certeza.